Buenas tardes, Laure. Buenas tardes, guapísimo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú A- qué? Muy bien, a contraluz ahí, ¿eh? Sí, con el A- ventanal este a- magnífico. exacto, a oscuras. ¿Qué tal Hola. todo? Bien, genial. La verdad que eso, bueno, cada vez parece que salimos más, ¿no? De toda esta movida que llevamos viviendo estos meses, sobre todo aquí en Barcelona. Y tanto, y tanto. La gente ya se está animando más a salir. Bueno, sí, pero no, ¿eh? O sea, ves gente en la calle, pero no. Hay como un ambiente Mm, rarillo. No sé por ahí dónde estás tú, pero aquí en Barcelona aún. Se sí, respira ahí. de hecho tú y yo podríamos hoy haber hecho esto en persona, ¿no? Pero es lo que tú dices, Cierto. que hay como, Hay como un como, ambiente medio raro. hay como una tensión en el aire, hay algo. Hay algo ahí. Ese es el rollo. Mm, Pues nada, yo si quieres comento unas pinceladas de qué va esta vaina para la peña que lo esté viendo por primera vez. Entonces, exacto. nada, esto es un proyecto que nace a raíz de otra historia que hicimos unos cuantos ahí en plena auge de la cuarentena, digamos, cuando empezó todo, que era más escénico, más performático y bueno, pues un poco yo lo organicé, pero al final surgió gracias a todos, ¿no? Y a raíz de ahí, pues lo más interesante de todo fue, como decimos nosotros allí en Canarias, el palique, ¿no? La conversación póstuma que tuvimos después de cada show, pues fue como lo que más atrajo a la gente, pues le enseñó historias y un poco es mi idea. Mi idea no es que esto sea una entrevista, aunque sí que es verdad que he desarrollado una batería de preguntas, un poco por guiar la conversación de alguna manera, pero sí que, bueno, que mi idea es que la peña fluya y que tú fluyes, que yo fluya y sobre todo tú y Perfecto. que nos cuentes un poco quién es Lauren, ¿no? Entonces, si quieres, puedes empezar por ahí. De hecho, a mí me parece súper, súper importante porque cuando te pedí una etiqueta, Mm. ya tuvimos un gran debate, ¿no? Que fue, bueno, Y ¿con qué tanto, etiqueta es lo que hago, no? Tú me y dijiste tanto. R&B retrofuturista, pero es verdad que tú haces mucho más cosas que R&B. Mm. Entonces, pues bueno, empieza por ahí. ¿Quién es Lauren Nine? Si es la misma persona que Laura, si tú las, digamos que las divides, las separas, o al final forman parte del mismo ser, ¿no? Yo cada vez me doy más cuenta que me divido en muchos pequeños sectores, ¿sabes? Ujú, Como al final soy un artista multidisciplinar que se dice hoy en día, no ujú, solo hago música, también escribo, también hago fotos, hago de todo, ¿no? Creo contenido. Me veo como en cachitos, ¿no? Una etiqueta que me gusta mucho utilizar es 9 personalidades, que la gente ujú. muchas veces me lo pregunta, y 9 personalidades es una forma de reforzar el nine que hay en mi nombre artístico, y es una forma de decir, mira, yo soy muy moody. Habrá Ok. canciones que voy a ir chula, habrá canciones que me voy a desmoronar, habrá canciones que serán de WhatsApp. Y no quiero tener miedo a expresar las personalidades que tenemos, porque al final tenemos muchas. Lo que pasa es que nos Ujú, regimos mucho, queremos como encajar mucho solo en un molde, ¿no? Y ujú, también es una forma de honorar el hecho de que todos cambiamos en la vida, que vamos evolucionando, que es algo natural, que deberíamos aceptarlo, ¿no? Entonces yo ujú. siempre digo que soy como un popurrí, ¿no? Como un cóctel de muchas cosas que sabe bien y que te lleva por muchos lugares. Y luego, como etiqueta musical, el R&B retrofuturista, porque me gusta mucho mezclar como sonidos retro con cosas de ahora. También porque tiro mucho el rollo soul y al rollo R&B, pero también le meto rapeo. Entonces dije, bueno, Ujú. como sé que mi rapeo es como melódico cada vez más, dije R&B retrofuturista. Pero sí, hay muchas etiquetas, más o menos iría por ahí. Qué bueno, de hecho me parece genial porque en parte define perfectamente pues que al final la época esta de los millennials un poco estamos condenados al rollo este del multitasking, ¿no? Parece que si nos dedicamos a una cosa en concreto pues como que estamos fracasando Mm, o que somos peores personas o peores individuos, ¿no? A nivel incluso ya mecánico, ¿no? De comportamiento social. Y total. entonces es súper importante que tú sí que esto que parece que a veces está como impuesto, ¿no? Por la etapa actual que estamos viviendo, pues tú lo usas para intentar ir descubriéndote en la música e ir viendo qué raíces te molan bueno, y con qué te identificas. De hecho, tú sacaste un trabajo hace nada, el 29 de mayo, que fue Ujú. la canción Marinero,
que es Mm. la canción con la que tú has estado ahora dando promo a saco, la hiciste con Señor Chen, que es otro productor de allí de Cataluña, bueno, de aquí, no, yo estoy Ujú. aquí en Cataluña. Exacto. Y, y entonces es una canción que un poco habla de tu manera, esta que tú decías, ¿no? Del rapeo, de esa base sólida en cuanto a letra, en cuanto a profundidad, ¿no? Pero sí que al final también la canción se convierte como en un homenaje a tu lugar de procedencia, que es el pueblo de Arenys de Mar, que Ujú. es un pueblo costero del Maresme, o sea, es un pueblo, digamos que de la Cataluña más humilde, más noble, ¿no? Y más singular incluso, porque la verdad que es un pueblo súper, súper bonito. Y es una canción en la que tú quieres dejar, se nota muchísimo que quieres dejar huella e importancia a las raíces, ¿no? Claro. Eh, ¿No? Y al final eso compone pues todo lo que tú estabas hablando de las 9 personalidades, pues un poco de ahí también viene, ¿no? Yo creo que el hecho de tú haberte criado en un pueblo como Arenys del Mar hace que no, que tengas eso muy presente, que a lo mejor una persona criada desde chiquitito en una ciudad como Barcelona, pues yo creo que esos matices se notan, ¿no? Y en Marinero lo deja súper, súper claro. Claro. Entonces, me gustaría saber un poco, pues que si tú consideras, si, en plan que las letras y el mensaje profundo es uno de tus puntos fuertes y referentes, ¿no? Yo creo que es un referente, sí que es un punto fuerte, pero es cierto que cuanto más avanzo en mi carrera, más me doy cuenta que es necesario que un artista saque cosas muy trascendentales y cosas superficiales, pero por la salud mental, porque Mm, no estás pensando una canción como Marinero cuando sales de fiesta, por ejemplo, ¿no? Que exacto. yo también salgo de fiesta, soy una persona humana. Entonces, Marinero, me gusta mucho cuando cojo una temática que sé que está en una raíz que todo el mundo al final tenemos, ¿no? Como es el tema del feminismo, el tema de Mm, la herencia de los abuelos, el legado. Cosas que ujú, sí o sí siempre están, son trascendentales. Me gusta romperme hasta mi raíz y decir, este es el mensaje que no había dicho. Pero al final ujú, es como algo que siento, ¿no? Es un sentimiento, un pensamiento que está ahí. Digo, esto, yo pensaba mucho en mi abuelo y digo, yo hay algo que mi abuelo no le he dicho. Y fue volver a Arenys de Mar y darme cuenta que lo que tú dices es una forma distinta de crecer. Y al ujú, final el contraste de vivir en un pueblo costero muy natural, ¿no? Yo era un bicho salvaje ahí, a pasarse a la ciudad, que todo está como... Hay muchas formalidades, ¿no? Muchas formas de mm, actuar. También hay un lado muy salvaje, pero es como más perverso. Ese contraste me gusta buscar. Entonces, Marinero es eso, es volver a las raíces y decir, vale, no tengo claro hacia dónde voy, pues voy a volver a ver hacia de dónde ujú. vengo para saber hacia dónde voy. Marinero para mí fue eso. Sí, es como una reminiscencia, ¿no? Un poco de recordar de dónde tú vienes y un poco poner un freno. Yo creo que la cuarentena también ha servido un poco para esto, ¿no? Y Para por fin tanto. detenernos a reflexionar. Yo vivo en Sabadell, pero frecuento Barcelona porque estoy allí fijo por motivos académicos y es una ciudad que te atrapa completamente en el sentido de no darte cuenta que haces cada día, ¿no? Exacto. Es una rueda, sí, Y sí. al final es eso, es un corre-corre, metros, tal, no sé qué, locura. Y al final yo creo que al menos el mensaje que yo entre líneas quise ver de esa canción es eso, que tú querías volver pues, a esa infancia, a esos recuerdos con tu abuelo. De hecho, aparecen en el propio vídeo, ¿no? Vídeos de ese entonces grabados y es algo que se nota que tú lo hiciste y que lo has sacado. Incluso lo que misma me llamó la atención que lo sacaste después de casi acabar la cuarentena, ¿no? Que no sé si es una cosa Sí. que tú tenías prevista o eso es el resultado de decir, bueno, he pensado mucho sobre este tiempo, sobre qué quiero hacer con mi música y es el momento de sacarlo, ¿no? Que a lo mejor si lo hubiera sacado en junio no hubiera tenido la misma trascendencia. Claro, Marinero, bueno, al final decidí como empujar un poco más a sacarlo cuanto antes por todo lo que estaba pasando, porque todos teníamos un poco ese discurso, ¿no? De pensar en nuestros abuelos, las guerras que vivieron, momentos difíciles. Es algo que Mm, nuestra generación no se ha planteado tanto. Vivíamos en un estado permanente como plano, ¿no? mm, Pero Marinero en realidad lo quería sacar sí o sí, si hubiese habido el tema de la pandemia o no, el 29 o la semana del 1 de junio, pero por honor a mi abuelo, porque es el cumpleaños de mi ok, abuelo, es el 1 de junio, ok. y dije, yo lo quiero sacar o antes o justo después, pero era como para mí
Era como Ok. algo emocional para mí. Ujú. Ok, ok. Yo sí que es verdad que en parte como que de manera totalmente ignorante, ¿no? Porque no conocía esto, pero sí que yo lo entendí como una fecha de decir, bueno, he tenido mi tiempo de reflexión Mm, y voy ahora a sacar la canción quizás de las canciones más profundas que he sacado hasta el momento, ¿no? mm, Y con más potencia lirical y a través, sobre todo de mensajes, ¿no? mm. Yo lo entendí de esa manera, pero está súper guay lo que acabas de decir porque al final es algo que es un homenaje Sí. totalmente para tu abuelo. Y va bastante correlacionado, ¿eh? O sea, quizás ha sido el universo, pero yo Ok. sabía que lo quería sacar para entonces y a la vez paralelamente tenía la reflexión de la gente necesita escuchar esto ahora. Necesitamos Ujú, volver un poquito a las raíces y luego ya hay los momentos de diversión y todo. Pero estamos todos exacto. como introspectivos, averiguándonos de nuevo qué queremos. Mm. Así que sí, ha sido interesante sacar ese single y la gente, la reacción de la gente, sobre todo. Mm, Justo por eso lo decía, ¿no? Porque ahora yo creo que la gente está dándole mucho más al coco, buscando incluso qué ver, qué no ver, seleccionando un poco más el contenido que quiere ver, incluso mm, hasta el nivel musical, explorando más, ¿no? Y indagando más bueno, pues no movernos en la ola de lo de lo que es mainstream, ¿no? Digamos, ahora mismo. ujú, claro. Eh, una de las cosas que a mí por la cual para mí es un honor que tú estés aquí hoy, es el tema de que eres una de las representantes femeninas actualmente en la cultura, se puede decir, que urbana, aunque a mí no me gusta esa etiqueta, digamos A que mí en el tampoco, mundo. pero la gente lo interpreta así, claro. Exacto. Eres una de las representantes femeninas, eso está clarísimo. Una escena que parecía hace cosa de 5 o 6 años que solo era para hombres, cuando no ha sido así, pero en este país lamentablemente siempre ha aparecido esto. Tú además te das de la mano mucho con una productora que también es catalana, que es Ots, Ujú. ¿no? Y junto con ella, pues al final formáis como un dúo súper bonito de trabajo y un poco me gustaría preguntarte si esto sale de manera orgánica, si ustedes eligen ya que el terreno está preparado para salir a tope, porque ahora tenéis la posibilidad real de que se os escuche Mm. de manera tan fuerte como a cualquier otro artista o un poco pues surgió de manera pues espontánea como muchas cosas, ¿no? En la vida. Con AO fue espontaneidad. O sea, Ujú, me la presentaron, fuimos a tomar una copa de vino, estuvimos hablando, teníamos los mismos propósitos y lo empezó sobre todo por su proyecto de Beats by ok, Us, que es un proyecto que quiere incluir más mujeres, ¿no? Darles a conocer la escena ujú, musical, pero no solo la de la solista y vocalista, sino producción, management, etc, etc. Y surgió natural, empezamos a quedar en su estudio y fue química y también decidimos trabajarlo juntas porque yo se lo dije, que para mí hacer un proyecto con ella era reafirmar la figura de productora, que es una figura ujú, que no se valora hoy en día. Y yo le dije, este proyecto yo también soy productora, aunque sea la vocalista del proyecto, yo le dije, vamos a hacer algo, vamos a invertir en esto, vamos a trabajarlo y más si sale natural y vamos a reafirmar que estamos ahí. Y también para reafirmar paralelamente su proyecto, ¿no? Es una forma de apoyarlo mutuamente. ujú, Así que fue totalmente natural y es un amor de persona, es maravilloso lo que hace, súper ujú. proactiva y muy decidida para adelante. Sí, sí. De hecho, yo a ella la conocí en el Sampler Chef Mm, de Varna que organiza Sandro y me pareció increíble, ¿no? Que ella tuviera ese proyecto paralelo de dar, pues lo que acabas de decir, ¿no? Esa representación de la mujer como productora, que parecía que era una cosa que tampoco había en la escena urbana, ¿no? Digamos, o que mm, no nadie se preocupaba por ello, que hay pibas que están produciendo y que lo hacen a la misma exacto. calidad, ¿no? Que el resto de gente. Entonces eso me pareció muy interesante y lo curioso es que yo te conocí a ti en los Vespres de la UB, de Estaba. manera también, exacto, de manera totalmente inesperada y la vi allí. Entonces fue como, wow, ¿sabes? Qué guapo que justo tú, una piba que está haciendo como un rap melódico súper orgánico, se esté justo juntando con una de las mayores representantes ahora mismo, ¿no? En la escena como beatmaker femenina. Entonces, para mí fue como maravilloso. No sé si quieres comentar algo más bueno, pues si tenéis más proyectos juntas, si hay algo que en los próximos meses podamos ver de ustedes dos o cualquier otra cosita del estilo. La movida que ha pasado es que ella y yo tenemos un proyecto entre manos
que ahora con Ok, la pandemia se ha parado un poquito. Entonces tenemos hasta merchandising, eso que la gente se lo ok, apunte porque vienen cositas ok, guays, pero lo hemos decidido aplazar para después de verano, para ok. tomárselo con calma, a ver qué sale, qué surge y no forzar nada. Pero, ¿sabes lo bonito del proyecto con AUZ? Es que es justo lo que has dicho. Yo vengo de un palo y ella viene de otro, y el proyecto, Ujú, lo que tiene que entender la gente es que no es mi proyecto, es 50-50 y las dos hemos exacto. decidido salir de la zona de confort. O sea, que la Ujú, gente empiece a valorar eso, que el productor es el 50, incluso a veces más, de la ujú. canción de un artista, ¿sabes? Eso es lo bonito, que estamos las dos fuera de la zona de confort y en el segundo single, el de Dime qué quieres saber, se nota que estamos en un Ujú. lugar experimental muy guapo y la unión hace la fuerza al final. Y de hecho, lo que a mí más me flipa de la época actual, que es de las poquitas cosas que me flipan, de hecho, es que parece que ahora sí que la figura del beatmaker por peña como ella, por Skyhook, por gente de este palo, ¿no? Pues está como, se está teniendo más en cuenta, ¿no? Que al final un tema, si no está el productor detrás y sin el productor, pues no hay nada, ¿no? Y Exacto. lo interesante de ustedes dos también es que creo que siempre construyen las cosas juntas, Ujú. con que ella sea la productora y tú la MC, digamos, o la songwriter o lo que sea, ¿no? Es algo que sale orgánico de parte de las dos. Tú te metes en la producción y yo seguro, estoy súper seguro que ella se mete también en temas tuyos, vocalísticos, ¿no? Entonces Me es encanta. súper, súper, súper interesante y creo que habla mucho de ustedes dos y de cómo debería de ser, ¿no? Entonces, Claro, claro, por mi claro. parte, súper felicidades, la verdad. Gracias. Está muy Eh, guay. tú, sa- tú sacaste un primer EP que se llamaba Andrómeda, Ujú. que lo sacaste con el sello Santa Tecla en 2018, o sea, han pasado ya pues 2 añitos desde el lanzamiento. Y a mí me surge la pregunta de saber si para ti el sonido de SP sigue representándote a día de hoy. Si sigues diciendo, ahí está Lauren Nine totalmente, la esencia de Lauren Nine, si yo tuviera que decir, escucha un tema para saber qué es Lauren Nine o escucha un trabajo, sigue siendo Andrómeda. No. Andrómeda para mí, lo que tiene que entender la gente de Andrómeda para mí es que es el inicio de mi viaje profesional en serio. No es Ok, tanto, no es para mí un proyecto que englobe todo mi sonido va a ser un proyecto más largo y es algo que estoy trabajando. Pero para mí fue el primer paso a decidirme dedicarme a la música, a empezar un viaje. Y más o menos, la canción de Andrómeda lo habla, ¿no? Lo dice, es como estoy perdida y voy a empezar un viaje y empiezo a desglosar mis emociones. Solo son 4 canciones, ujú, no puedo definirme por 4 canciones. Sí que es verdad que Andrómeda define quizá mi lado más clásico, mi lado ok, más soul, hip hop, de raíz, ¿no? Eso sí que lo define, pero para mí no es lo que define Lauren Nine. Para mí define el principio, pero la gente, exacto. sí que es verdad que la gente se ha quedado un poco con la idea esa, ¿no? De Hmm, que yo tengo un poco ese sonido y lo entiendo porque es un sonido clásico muy bonito y muy trabajado. La gente con el ujú. equipo que lo hice está muy trabajado, pero no define completamente Lauren Nine. O sea, digamos que es una introducción a tu universo, ¿no? Exacto, Musical, pero es eso, es una a mi introducción. galaxia, exacto. Ok, qué bueno. Eh, ya he comentado un poco la faceta esta tuya de songwriter. Tú has trabajado para otros artistas, me parece que a nivel de letra. Entonces, a mí me gustaría saber si tú crees que esa vertiente tuya está totalmente explotada a día de hoy, es decir, que tú ya has hecho bastante camino como songwriter, ¿no? ¿O crees que es algo que aún no has explotado del todo, que deberías de incluso colaborar más o que te reconozcan más a través bueno, yo un paralelismo que hago un poco para hablar de esto es como los pibes, ¿no? De Canarias, ¿no? Cruz Cafune, Legasto, esta peña, que entre ellos escriben sus propias letras. La letra casi nunca es de uno solo, sino que entre ellos van creando después todo, desde la letra a la producción, a la masterización, un poco hacer esa cuna. Entonces, a mí me gustaría saber si tú ya crees que has hecho o estás en el camino correcto hasta el momento, o te gustaría más con la escena catalana hacer como más piña, ¿no? Con este paralelismo con los pibes de allí de Canarias. A hacer piña. O sea, mi sueño, realmente lo gracioso de mí es que mi sueño siempre fue ser productora songwriter.
irme a América Ujú, y estar en los estudios con artistas creando, más que estar en el escenario, y mira que me gusta. Pero mi sueño es que aquí se acabe consolidando la idea de productor, que el productor al final se mete en todo, se mete ujú, en el vibe, en la letra, y la idea de poder trabajar con muchos artistas y que se abra más la mente a dejarse moldear un poco, ¿sabes? Porque a veces un artista propio no acaba de pulir bien la gema y lo tiene que hacer otra persona porque tiene más experiencia, tiene más visión o escucha tu sonido y sabe cómo puede terminar, ¿sabes? Entonces, mi sueño es ir ligando gente, ir trabajando con artistas. Sobre todo me gustaría, quiero trabajar con hombres, y ya estoy trabajando con hombres, pero ok, sobre todo insistir en mujeres. ¿Sabes? ujú, Hablo con mujeres y decirles, oye, pues hacemos una videollamada, hablamos esto, comentémoslo, para que se quiten el miedo a compartir y a crecer, porque compartir es crecer al final. Mm. ujú. Sí, sí. De hecho, bueno, en Cataluña hay una escena súper potente, es una digamos que es uno de los sitios y lugares emblemáticos referentes de siempre de la cultura hip hop de este país, y no solo eso, sino a nivel general de música. O sea, hay Mm. una gran gama de colores, matices musicales que con artistas de aquí, quiero decir, o sea, propiamente catalanes, que creo que daría para esto, ¿no? Que a mí lo que yo he hecho en falta es que el modelo este que han adoptado los pibes ahí en Canarias, que creo que en parte es por el hecho de que, bueno, siempre el tema de ser isleños hace que al final tengamos que juntarnos porque no vemos mucho más allá de eso, o nos juntamos o estamos perdidos, ¿no? Sí que es verdad que ha tardado mucho, pero ahora está súper potente. Y a mí me surge la duda de por qué esto no cuaja de la misma manera aquí en Cataluña, ¿no? Porque al final debería ser más sencillo. Quiero decir, no hay distancia, no hay un mar que os separe, no tenés que coger un barco para quedar. No sé si me explico, no hay que coger un Mm. avión, no hay que, ¿no? Entonces, allí fluye eso de manera súper orgánica y aquí no lo veo tanto. Veo duetos, Mm. veo colaboraciones, pero no acabo de ver juntes, de decir, pues acaban de subir 6 artistas catalanes en el tema de Lauren Night, ¿no? Ujú. Buena pregunta. Mira, primero de todo te digo, yo creo que en las islas tenéis como un clima, pero un clima, no me refiero solo al clima, ¿no? Sino un clima, un aire entre vosotros que es muy vuestro. Habéis creado un sello y la gente resuena entre sí. También te tengo que decir, creo que es muy relevante el hecho de estar en un estado en el que estás fuera de tu zona de confort. Creo Mm, que por mucho que estén ahí, también rodearse de naturaleza y tener tanta naturaleza alrededor yo creo que es clave para la creatividad. Estás en conectas mucho más cuando estás en la naturaleza con la gente. Eso es así. mm, Eh, yo creo que el hecho de estar aislados hace que realmente se trabajen entre ellos, el decir, oye, vamos a subir todos juntos, porque es que si no lo hacemos no vamos a conseguir. Y aquí nos pasa lo mismo, realmente estamos como aislados porque siguen habiendo núcleos, ¿no?, de ciudades y ujú, todas estas cosas, pero estamos como en una especie de estado mental de confort, ujú, de no querer meternos en una competitividad sana que nos haga crecer, hay como una reticencia con compartir, y yo creo que tiene que ver mucho con los ritmos que llevamos y que la gente que ha conseguido congeniar mucho en grupos es porque se ha ido a crear en una casa o ujú, viven en una casa creativa entre músicos. Aquí cuesta más. Tengo unos amigos que justo son de Zaragoza y quedé con ellos, los Ravioli Makers, y me acuerdo que lo ujú, hablaba con ellos. Me decían, no, tía, es que aquí a la gente le cuesta mucho quedar para hacer una tarde de beatmaking o de hacer música, y yo como, ¿por qué no me lo decís? ¿Por qué no? Me lo decían, no sale la sinergia. Es ujú. curioso, sí, sí. Y yo creo que es un clima psicológico y es un clima de ambiente. Ujú. De hecho, mencionaban a un grupo que justo es uno de los ejemplos que iba a poner, porque al final sí que hay gente que está como un poco uniéndose, puede ser 31 Fan, Paugan, ellos sí que, ¿no? Que sí que fomentan esta sinergia de hacer todos entre todos, me recuerdan un poco, ¿no? A los pibes de Canarias. Mm. Entonces, imagino que es por esto que tú comentas y porque al final también yo me imagino que el ritmo de esta ciudad al final te lleva a no a lo mejor darte cuenta de cosas como estas, ¿no? Que son sencillísimas, pero Ujú. por el propio ritmo, por cómo va la industria aquí del ocio, de la música, imagino que a veces pues cuesta detenerse, ¿no? Y adentrarse a esto que tú acabas de comentar. Mm. Eh,
si quieres añadir algo, si no yo Uf, te la... es que es una conversación tan larga que Ya. podría estar horas, ¿sabes? No, sí, hay como un clima, o ha habido hasta ahora un clima hostil por la supervivencia económica del artista, ¿no? Al final se crea una Ujú, competitividad de no me voy a juntar con este porque me va a quitar el pan ujú, que yo he cocinado. Y creamos como una dependencia quizá más de los organizadores, de entidades más grandes que nosotros, en vez de decir nosotros, epa, nos necesitamos nosotros, currarlo bien, si quiere alguien colaborar que venga, pero tenemos que cultivar el público que quiera consumir bien la música ujú, y eso se hace con escena y solo tienes que mirar las industrias grandes como son americanas, ¿no? Que al final tienen estos colectivos, ujú. existen por algo, por el apoyo. De una cosa que a mí particularmente, yo llevo 6 años en Barcelona y una cosa que a mí particularmente me ha llamado mucho la atención de aquí es precisamente esto, ¿no? Que acabas de comentar, que se nota mucho el lugar de ejecución de la música, digamos. Yo he visto, yo qué sé, el mítico Robador 33, Asenta del Raval. Ahí os he visto a muchos de ustedes juntos compartiendo y sin embargo donde vas al Razzmatazz como que la vaina parece muy distinta, ¿no? Entonces eso siempre es una cosa que me ha llamado a mí la atención especialmente de aquí. Es como que se nota que el negocio está por el medio, ¿no? Que hay cosas que no se pueden, no salen de manera tan natural, pero que al final no es tema de ustedes, sino es tema de negocio, de la propia industria, que al final todos tenéis que comer y de momento es el modelo que se sigue llevando y es lo que hay, ¿no? Pero Mm. a mí personalmente como público, digamos, me parecía muy curioso, porque ya es que os he visto juntos por ahí siempre compartiendo en este tipo de bares, que son al final bares donde caben 30 personas, 40, Total. y es algo súper súper curioso, que a mí particularmente me llama mucha atención, ¿no? Mm. Entonces, lo que tú llevas de carrera musical, entre las cosas digamos, penetran arterialmente en tu mensaje, es el empoderamiento femenino y bueno, pues ahora nos toca a nosotras hablar y aquí estamos, ¿no? También destaca mucho tu papel reivindicativo, no solo ya a favor del feminismo y de lo que es la lucha, ¿no? De la igualdad de género, digamos, sino también a nivel de crítica social. Es decir, tú en muchas barras tuyas, en muchas frases de tus canciones, en muchas letras que podemos escuchar de ti, la reivindicación social y la crítica social están muy, muy, muy presentes. Y actualmente, tristemente, nos hemos vuelto envueltos nuevamente en una política, digamos que de racismo descomunal, ¿no? En la cual, pues aquí, precisamente en Cataluña, hay uno de los colectivos afroamericanos que yo considero de los más potentes a nivel actual, ¿no? Por todo lo que están haciendo, que son la gente de los manteros, ¿no? Ujú. Con todo lo que han hecho, ya no solo a nivel bueno, de defensa de la lucha de clases, de defensa de los derechos humanos, sino también la mano y la ayuda que han prestado, pues ahora mismo en la pandemia, haciendo mascarillas, ¿no? Todos estos gestos, ¿no? ¿Tú has llegado a sufrir un poco de rechazo, sobre todo en tu época adolescente, por las pintas, por un poco la apariencia física que tienes, que no parece que seas catalana, parece que tienes como rasgos latinos? Y entonces a mí me gustaría conocer si crees que artistas como tú, que ya tienen pues su recorrido, que tienen un público que los está siguiendo, deberían de detenerse un momento, dejar lo suyo y hablar de esto como toca, ¿no? Porque Mm. creo que al final, a mí particularmente, yo he aprendido mucho de mensajes de artistas que sigo cuando se abren y de manera explícita dicen, no, es que esto no, estas cosas no se pueden permitir y porque al final parece como que siempre hay un personaje detrás del artista, ¿no? Y nos olvidamos un poco de la persona que hay en ese artista, ¿no? Entonces yo creo que en situaciones como la actual tiene que, de manera colectiva, al final sois un colectivo, ¿no? Que llega a mucha gente. Entonces, sois referentes para mucha gente que os escucha, ¿no? Y que os sigue. Entonces, me parece que no, yo no he visto tanto, ¿no? Estos Mm. días, hablar claro a artistas diciendo, tío, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando con estos, ¿no? Ahí, mira, yo tengo una amiga que es bueno, sus raíces son de Inglaterra
y ahí sufren mucho el racismo y es un tema que hemos hablado muchas veces. Y es cierto que aquí hay como, yo creo que al final lo que hay es una falta real de querer adentrarse en la información, de Ujú, enterarse bien de qué es la movida. Va mucho más allá de, el racismo va mucho más allá de que salgas a la calle y que te critiquen, ¿sabes? Por la etnia, por donde seas ujú, o porque hayas nacido aquí y tengas la piel de otro color. O sea, el racismo va incluso hasta la forma en la que consumimos, esa es la movida. ujú, Entonces, yo me he encontrado que la mayoría de gente tiene falta de información. A mí ujú, me ha abierto gente diciéndome, oye, ¿dónde me puedo informar? Tal, no sé qué. Y dices, wow, realmente creo que es una de las pandemias de España, que tenemos un problema con ujú, la información y con la crítica, ¿sabes?, de todo lo que consumimos muy fuerte a niveles de racismo, de feminismo y todo. Sí que es cierto que ahora es un momento que creo que el mundo artístico, todo el mundo en general, estamos ujú, viviendo una caída de estructuras, una ujú, caída de máscaras. Eso ya es algo que no nos sirve ya, porque el mundo está cambiando y es algo que tenemos que aceptar. Y creo que es muy necesario que el artista, si de verdad tiene un discurso, se posicione. O sea, no me va, exacto. es muchas cosas de las como colegas, ¿no? Que empiezan a decir vocabulario, dicen, negro, ¿qué pasa? No sé qué, tal. Ujú, Y tú le has parado a preguntar a tu colega cómo se siente con esto, o qué opina, o cómo vive el ujú, racismo. No, no, ellos lo viven y ya está, ¿no? O el tema de la música urbana, que eso es algo que ahora se está ujú. cambiando mucho, ¿no? De las distribuidoras y todo lo están cambiando porque al final es música negra, es que viene todo de ahí. Yo creo que es falta de información y la gente no debería tener miedo a apoyar sus creencias y aquello que son sus valores, pero tiene que informarse mucho, sobre todo. Y tiene que dar, si se puede, se tiene que dar la voz. Yo el otro día Ujú, lo comentaba con un colega, no puedo hablar ahora de esto ujú, exacto porque es un proyecto, pero lo decía el tema de por qué no lo han petado raperos negros o cantantes ujú, negros, exacto. ¿sabes? O la industria del jazz aquí, en la industria del jazz aquí se ve mucho. Tengo un amigo que es batería y lo hablaba Mm, mucho y estaba muy cabreado y toda esta movida, ¿no? Y al final dices, yo me veía ignorante. Digo, es mm, cierto. O sea, es cierto, somos ignorantes respecto a este tema, pero y el eslogan, ya no existe el racismo, el feminismo, viva, ya mm, no tenemos etiquetas ni nada, eso es un eslogan, realmente te has parado a trabajar lo que hay detrás del eslogan. Es un poco ujú. el trabajo del capitalismo, ¿no? Venderte una idea y creerte que la idea está ahí, está todo solucionado, pero no es cierto. Hay que informarse y hay que buscar fuentes y realmente que tengan la información que necesitamos, sí. Mm. Sí, de hecho, yo un poco lo que siento es como que no interesa a veces, ¿no? Es como tan comprometido dar tu opinión personal cuando tienes, pues eso, un número de seguidores, unas cifras, un rating, unas historias que tienes como que mantener, mojarte, pues a veces es eso, es posicionarte y como que se prefiere o se opta por una postura de, mira, pues prefiero no entrar en el ajo, pero al final es algo que está súper, súper, súper integrado a nivel social y educacional. Es Sí. decir, igual que ahora se está luchando tanto por eliminar el machismo de nuestra sociedad, yo pienso que el racismo es otra de las lacras que tenemos como país. Quizás yo, por ser canario, por venir de un territorio donde siempre hemos tenido migrantes de todos los lugares, porque somos una pelotita así en medio del Atlántico, mi propia familia tiene bueno, pues mi propio padre tiene muchos migrantes que se fueron a Venezuela, ¿no? A Latinoamérica. África está literalmente al lado. Yo, de hecho, muchas veces digo que me siento más africano en cuanto a costumbres y a historia que español, porque es así de cierto, no se puede negar, o sea, estoy más cerca de África, por Ujú. tanto es lógico, ¿no? Eh, Sin embargo, creo que a nivel de, pues eso, ¿no? De educación, hay cosas, hay matices que no nos llegamos a plantear y que yo creo que el hecho de que gente como ustedes visibilicen esto, igual que han hecho con el machismo y por la lucha feminista, es igual de importante, porque es la Mucho. segunda lacra. De hecho, estamos viendo una época actual en la cual ha resurgido un partido político, que no voy a decir las siglas, pero todo el mundo conoce, que es precisamente, ¿no? Abre este debate. Porque ¿por qué tanto voto de esta gente? Hostia, pues porque aquí hay una cosa que hay que solucionar de raíz, igual que el feminismo.
Quiero decir, aquí hay un problema de racismo histórico Ah, entre los propios sí, ciudadanos, ¿no? de nuestro país. O sea, yo he hay, sufrido a veces rechazo por ser canario, quiero decir, ujú, ¿me total, entiendes? total. Ujú. Y hostia, tío, o sea, soy canario, ¿me entiendes? Soy tu compadre, ¿sabes? Es que es un problema que para empezar empieza en casa, que eso es una Ujú, de las cosas que no nos enseñan. Hay muchas cosas muy mal, ¿no? En el sistema educativo. Es una de las cosas que nos enseñan. Dos, nos enseñan a que ser vulnerable y mostrar tu opinión respecto a algo es mostrarte débil. Mentira. ujú, Y otra ujú, cosa muy importante que no entendemos en este país, cuando te pregunten sobre tema de racismo, feminismo, lo que sea, y no sepas nada, no hagas una opinión generalizada por encima. Tío, pues te digo la verdad, soy un no ignorante tengo ni idea. sobre el tema. Ujú, Enséñame, aún tengo que aprender, enséñame tú que me lo estás proponiendo, ¿no? Y eso es algo que veo mucho, que no sabemos decir, pues no lo sé, enséñame, porque eso es algo que yo me estoy encontrando mucho. Y mira que el tema del racismo es algo que lo he estudiado y lo he mirado y tuve rayadas mentales con el tema de la apropiación cultural, de toda la movida, pues que el racismo es con los musulmanes, es con los filipinos, es con los negros, es una maldita locura. Y luego, por ejemplo, tienes una ciudad como Barcelona, que es ujú, multicultural en muchos aspectos, pero tienes grandes empresas que te dicen directamente, vamos a buscar un negro guay, pero es que no hay negros guays en Barcelona. Y te quedas como, madre mía, santo Dios, madre mía, ¿cómo va ujú, este país? ¿Sabes? No, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Pero es un problema que viene del ego de ujú, yo sé mucho y ya está, y todo está solucionado. Mentira. Un problema de vulnerabilidad, de tener miedo de ir a la raíz y sentirse ignorante. Y un problema que empieza en casa y en la falta de cultura y en la falta de, sobre todo de, ¿cómo se diría? La costumbre de informarse. ujú, Informarse, que nos gusta mucho ir así por la vida, venga, ya está, pues ujú, vamos para allá. No, hay cosas que nos tenemos que informar bien y se tienen que trabajar en colectivo, que la palabra colectivo es algo que socialmente últimamente lo habíamos perdido mucho, ¿no? Estábamos mucho en un ujú, momento muy individualista ujú. y ahora ves mucha gente que realmente no está dentro de eso, ¿no? Y no tiene miedo a empezar a manifestarse y espero que siga así, claro. Sí, sí. De hecho, a mí personalmente, yo no sé ya trabajar sin trabajar en colectivo, en parte porque mi futura profesión va de eso, ¿no? Al Ujú, final, claro. yo voy a tener que trabajar con un personal multidisciplinar y la gente que curra en salud, es eso, es compartir con compañeros y todos somos a una, ¿no? Pero aparte, yo es que me he dado cuenta por los proyectos que he ido haciendo, incluso colectivo insular de Lanzarote que montamos hace 2 años, que es que la única manera de trabajar como para llegar a un mensaje y llegar a dejar huella de verdad es en colectivo. Si no se aunan fuerzas, estás totalmente perdido, ¿no? En cualquier cosa, En desde una cualquiera. lucha de clases a una lucha social, a una difusión de un género musical, a cualquier cosa, ¿no? Y otra de las cosas que yo particularmente veo mucho en Canarias es que de manera histórica han habido unos poderes fácticos que yo desconozco, ¿no? Pero que han existido, que nos han querido decir que la historia de nuestros antepasados la tenemos que olvidar y que no podemos reivindicar esto, ¿no? Quiero decir, en Canarias puedes alucinar con la cantidad de personas que defienden la bandera española del aguilucho en Canarias. Quiero decir que está a 2 minutos ¿me entiendes?, de África. Que en nuestras historias, o sea, quien sea canario y diga que no estuvieron los bereberes presentes en nuestra tierra, es para ir al juzgado de guardia y denunciarlos, ¿no? Quiero decir, yo siempre he visto esto y yo de hecho me criaba con eso y ha sido gracias a que me considero una persona curiosa y con muchas ganas de informarse, a que he desmentido todo lo que me habían contado en toda mi educación desde los 3 años, desde el parvulario hasta casi llegada a la ESO. Quiero decir, a mí casi nadie me habló de la historia real canaria. Nadie me contaba que nosotros venimos realmente o sea, nuestras tradiciones, nuestra forma de comunicarnos, cómo se vivía los años 70 en mi isla, eso es puro. O sea, yo fui a Marruecos
Y yo me di cuenta que es como viven los bereberes a día de hoy. O sea, el trueque, todas estas historias, eso en los años 70 en mi isla era cómo funcionaba. Mi padre me lo decía. Que él tenía 15 años, iba con mi abuelo y todo iba de te cambio una cabra por tal y quiero decir. Entonces, Brutal. por qué hay que desmentir esto? ¿Qué vergüenza hay sobre esto? ¿Por qué tenemos que decir que somos, bueno, que Canarias es el sitio idílico para el turismo y que solo es eso? Mm, No, perdona, hay una historia y una riqueza cultural impresionante, desde las propias paredes de los yacimientos arqueológicos que hay allí, que cualquier historiador querría estudiar todo eso, quiero decir. Y yo siento que en parte eso se traslada a todos los territorios, porque aquí en Cataluña yo también lo veo, claro. como Ujú. que se pierden las raíces, como que no, Cataluña ahora es una ciudad salvaje, llena para el turismo de todo incluido, como es Canarias también en general, y para, bueno, pues que en verano nos lleguen una oleada de turistas y nos peten las ramblas, y ale, y fuera, y todo lo demás no importa, ¿no? Entonces, a mí me da mucha tristeza todo esto. Hay un problema que es la necesidad de sentirse especial. Ujú, Entonces, confundimos el sentirse especial con excluir el tema de comunidad, ¿no? El ser humano, el mundo entero es un ecosistema, son muchas cosas, no, no vivimos en una pirámide, ¿sabes? Esos son otro tipo de cosas, pero vivimos en un ecosistema, está todo ligado, retrocede un poco en la historia también aquí en Cataluña, vivimos en el Mediterráneo, es que no te tienes que ir tan lejos para saber que han estado los romanos, los franceses, han estado los árabes, han estado, estado todo Dios aquí, ha estado todo ujú, Dios. Somos una mezcla de ujú, la mezcla de la mezcla de la mezcla. Es así. ujú, Hay como, también hay, confundimos mucho el término de volver a nuestras raíces y saber de dónde venimos, ¿no? Como de volver al pasado con algo que quizá es tradicional y como que es algo que nos va a estipular. Tienes que ujú, seguir la tradición y todo todo se reinventa, pero tienes que saber de dónde vienes, tío, para saber a dónde vas. Es algo que lo repito muchísimo. Tú haz lo que quieras con tu vida, cada uno tiene su vida, ¿no? Pero se tiene que ser consciente, uno, de cómo ha funcionado la historia de la sociedad, exacto. que ha Ujú, sido todo ha sido ligado, pero todo. ujú, Y, y también entender las costumbres y el lugar donde estás. Es que al final cuando más te acercas y entiendes lo que tienes alrededor, más entiendes lo que hay más lejos, ¿no? Pero confundimos, es un problema de nuestra sociedad y del ser humano, confundimos términos. Los confundimos y ujú, eso es muy malo. Eso es muy ujú. malo. Ujú. Cambiando de tercio, y a mí me quedan ya solo dos preguntitas que hacerte. Nos quedan unos 15 minutos para que, bueno, pues Instagram decida cortarnos el palique. Ya. Yo Eh, seguiría, y yo igual. ¿eh? Yo seguiría. Eh, de hecho, seguiremos, pero por ahí, por las terrazas ya, que también toca. Exacto. Eh, una cosa que no te había nombrado hasta el momento es que tú, además de lo que hemos hablado a nivel musical, tú eres música pura, en el sentido de que tocas el saxofón. Y a mí siempre me ha surgido la cuestión de si tú crees que el hecho de tener un bagaje previo a nivel de formativo, académico, quiero decir, puro, de estudiar música, pues esto, ¿no? Marca unos, digamos que unos matices diferentes en cuanto a una persona pues que venga directamente del mundo sin quitarle prestigio a nada ni reconocimiento, ¿no? Pero del mundo del sampleo, sin tener nada de nociones de solfeo ni nada, sino bueno, pues haber aprendido de manera autodidacta pues con el MPC, con estas cacharras que nos permiten generar sonidos, pero sin saber realmente pues ese background musical. Yo creo que, o personalmente, yo noto mucho eso. La gente que hace música, que previamente ha sido músico a Mm. nivel de instrumento, deja un rollo distinto en su ejecución posterior. Aunque cambien de género y se alejen de lo más clásico o lo más purista, ¿no? Mm. Te voy a romper porque yo no he estudiado académicamente música, o sea, Ok, siempre ha sido como muy ok. autodidacta. Tuve un profesor de saxofón durante muchos años, pero realmente la música es algo que siempre el bagaje, más que de forma técnica, lo he estudiado muy... mi profe de canto Ok. me metía a trabas porque lo he estudiado de una forma muy como muy física, muy sensorial, ¿no? Describo los sonidos muy de forma física
y los trabajo. Entonces, trabajar con músicos ha sido lo que me ha hecho fijarme en qué procesos hacen los músicos cuando componen. Yo creo que tanto como uno como otro es válido, porque la gente que no ha estudiado música Ujú, tiene, no tiene un esquema y a veces crea cosas que quizá un músico está ujú, cerrado con cosas que ha estudiado. ujú. Y eso es muy importante para la creatividad, porque conozco muchos músicos que se quedan siempre en el mismo compás, Exacto. ¿no? Ujú, ujú. Y luego, por la parte de los músicos hacia los productores, los músicos tienen una forma, es como que visualizan muy bien cómo limpiar la obra, ¿sabes? Visualizan muy bien los diálogos y eso es algo que pueden aprender las personas que no han estudiado música. Pero creo que uno no quita al otro, al final son caminos distintos. Lo que sí que siempre indago es, si eres músico y has estudiado académicamente, déjate libre y aprende a liberarte de lo que has estudiado. Y si eres productor, estudia los básicos, por lo menos, ¿sabes? Estudia un poquito los básicos, te van a ayudar Ujú, para poder llegar a unos niveles de producción más fuertes. Y porque la producción no solo va con los acordes, va incluso hasta en el sonido. Eso es algo que claro. los baterías me lo enseñaban, ¿no? El sonido de esta Ujú, caja y yo, el sonido de esta caja, ¿sabes? Como no entiendo. ujú, Y ujú. tiene su cosa. Entonces, yo creo que los dos son válidos, pero cada lado tiene que aprender un poco del otro. Mm. De hecho, yo he tenido la suerte, siempre lo digo, de poder compartir con productores de las dos partes, ¿no? Gente que ha sido, pues eso, pues ha estudiado música antes de ponerse a producir a nivel digital, digamos, o incluso a través del sampleo o lo que sea. Y he tenido gente que no, que directamente pues empezó con la cacharra, pum, 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 ¿no? Y con el piano sin tener ni idea de lo que es el solfeo ni nada. Y es lo que tú dices, al final notas, cuando los pones en una misma habitación, como si fuera un experimento, ¿no? Como los que se hacen con animales de laboratorio, como digo yo, notas eso que acabas de decir, que el tío que no tiene ni idea de música a nivel técnico, tiene mucha más creatividad que el otro, porque como que el conocimiento también le limita, el conocimiento hace que siempre esté buscando matemáticas, ¿no? En la música. Ujú, ujú. Entonces, es algo que yo creo que el punto debería ser el medio, ¿no? En decir, bueno, pues tampoco puedo estar ejerciendo música y no tener ni idea, sino ir aprendiendo, Mm. que te lleve la curiosidad, ¿no? Mira, hace cuestión como de un mes, igual que estoy haciendo esto contigo, yo tuve aquí a un timplista. El timple es un instrumento canario legendario, es como nuestro instrumento, Mm. es parecido a un ukelele, para que lo puedas encasillar en cuanto a sonoridad, es muy parecido sonóricamente es muy parecido al ukelele, tiene diferentes, me parece que tiene una cuerda más y poco, o sea, hay pocas diferencias. Y el timple en Canarias se concibe como, no se sabe, o sea, fuera de lo tradicional, la gente no conoce a un timplista, no sé si me explico. En Mm. cambio, tú fuera del mundo más flamenco, conoces la guitarra española. Mm. Entonces, estuvimos un poco hablando de eso, de por qué él creía, y en parte decía lo que tú acabas de decir, ¿no? Que el hecho de tú haber estudiado música también hace que te limites a nivel creativo. Y entonces es que los timplistas más puros no son capaces, a lo mejor, de experimentar tanto por el Mm. hecho de que están ahí encasillados y quizás no les pica la curiosidad, pero a los que les pica la curiosidad, nosotros tuvimos uno que hacía timple y mezclaba jazz con el timple, y era una pasada. Wow. Se llama José Antonio Ramos, que falleció hace poco, Uf, y es descansa. una brutalidad. Las mezclas que le hacía de jazz con el timple, nadie concebía el timple fuera del mundo folclórico, ¿no? ¿Sabes qué creo que es muy importante, que va más allá de la parte técnica y matemática? Es que nos olvidamos de la parte emocional. Ujú, eh, exacto. Tanto en la letra como en la composición, ¿eh? Pero la parte, verlo todo como algo holístico, ¿sabes? Que va desde lo matemático y lo práctico a la parte emocional, la parte espiritual, que la palabra espiritual es algo que lo traducimos a religión y no es así. Es algo que tú tienes que aprender a sentirte y escucharte. No nos enseñan inteligencia emocional, por lo tanto, a la mayoría nos cuesta, ¿no? Pero Ujú, es algo que se trabaja y entender que un bajo no es solo un bajo. Qué te dice el bajo? ¿Dónde va el bajo en el ujú, cuerpo también, ¿no? ¿Cómo reaccionaría otra persona? Y también aprender a escuchar un diálogo. A mí me ha pasado de hablar con colegas productores y decir, oye, si aquí tienes este piano que hace esto y esta batería, ¿qué diría el bajo? ¿Qué dialogaría? Deja de pensar que ujú. técnicamente tiene que ir aquí. ¿Qué te dialoga el bajo? Pruébalo, ¿sabes?
creo que es interesante estudiarlo así y creo que se estudia poco así, Ujú. pero poquito a poco a ver si le metemos esa idea a la gente. De hecho, dos apuntes. Acaban de nombrar a Iraí Afonso, que es uno de los timplistas experimentales que existen a día de hoy en Canarias. Hizo hace poquito un concierto en el Hangar, que seguro que lo conoces. Y tanto he tocado ahí. Vale, pues sí que lo conozco, que lo acaban de nombrar, y es un claro ejemplo de estos timplistas, ¿no? Que están rompiendo los cánones y experimentando más. Por otro lado, lo que tú acabas de explicar es una cosa que yo he hablado mucho con bailarines. Esa es la movida, esa es la Ellos, movida. ellos van mucho más allá del propio sonido, ¿no? Ellos tienen un lenguaje súper específico del sonido entendido como emoción y como incluso frecuencias y como van mucho más allá, ¿no? Como movimiento, el bajo ellos lo interpretan de una manera, e incluso dependiendo de la disciplina que ejerzan, pues para ellos es una cosa u otra. De hecho, aquí vamos a tener a un chico que es colega, es de Lanzarote, está aquí en Barcelona. Tú me parece que has estado en algún evento con él que se llama Cipher, él es popper, y me parece que Me en suena alguna mucho. vaina de estas de la Barceloneta, del Espacio Joven o algo así, que hacen como unos funky draining, no sé qué historias, Ah, algo así, sí, vale, me ya sé parece qué que es. has estado, y él siempre está, porque es uno de los pibes que más se mueve aquí. Él va a estar con nosotros en julio, Genial. y yo con él he hablado mucho de esto, ¿no? Que quizás a veces los cantantes también deberían de entender incluso de danza, ¿no? Porque al final es una manera de, pues eso, ¿no? Que los artistas cuanto más quieran conocer del arte y de otras formas de ejercer el arte, entienden más su propio arte y pueden llegar a un conocimiento más profundo, ¿no? Y eso Es, que tú acabas de decir me recuerda muchísimo al pensamiento que tienen los dancers. al final, cada una de las frecuencias que tú creas en tu producción va a un cacho de tu cuerpo. O sea, Claro, no hay nada ajá. mejor que entender a un bailarín o estar con un bailarín cuando baila una instrumental. Si eres una persona observadora que te gusta ver todo desde muchos Ujú, puntos de perspectiva, ver cómo lo interpreta a mí me ayuda mucho. Yo he bailado durante muchos años, ¿no? Y a veces cuando hago una instrumental, pues más bien me escucho mi cuerpo, a ver qué me dice, a ver ujú. dónde me va el ritmo, dónde me va todo y a dónde me lleva. Pero es aprender a escucharse el cuerpo. Es cierto que no todo el mundo baila o sabe bailar o se le da bien, pero es interesante lo que has dicho. Coger los bailarines de referencia es muy importante. El baile es que son Mm. cosas que son expresiones, manifestaciones del ser humano que no entendemos, ¿no? El baile es una cosa que cuanto más lo pienso digo, es como la música, es algo abstracto, ¿no? Pero digo, ¿por qué? ¿Por qué, no? Y lo intentas enlazar con las dinámicas de la música y todo, y al final ves el diálogo, lo que dices tú. Exacto. Cogen el Ujú, bajo y luego de repente cogen el kick y no ujú, sé qué, y ujú. se nota, hay un diálogo ahí físico. Físico y De hecho, emocional. en parte yo creo que es porque al final es la manera que tienen, ¿no? Un bailarín, pues, digamos que no está muy bien que un bailarín se ponga a gritar, aunque los hay que mientras bailan gritan y, ¿no? Y dicen historias, ¿no? Pero quiero decir, quizás a lo mejor lo que faltaría es que un músico como tal no solo piense en sus manos y en su voz, sino que piense más allá de eso, ¿no? En el bajo, que decían, ¿no? En el feeling, en todo lo que te lleva la música, ¿no? Y yo creo La, que... la, la narrativa visual es muy importante para crear música. Ujú, Mucho. O sea, para replicar una emoción, un ambiente, para replicar una persona bailando, cómo lo bailaría. A mí la narrativa visual me ayuda muchísimo a la hora de interpretar música y creo que es algo que no. Hay muchos bailarines hay músicos que más bien los digo que son matemáticos, ¿no? Hay gente que ujú, se le da muy bien las mates y los ves ahí, calculadores y todo. Y a veces veo y digo, tú eres músico o matemático, tío. ¿Sabes? ujú, ujú. Suéltalo, suelta esa crudez que no entendemos humana, que es lo que va a hacer que realmente llegues más allá. Mm, Qué mm. bueno. A mí me queda ya solo una pregunta y me parece que vamos a tener unos 3 o 4 minutillos por si alguien quiere preguntarte algo. Genial. La pregunta que me queda es básicamente cómo has pasado tú pues esta pandemia, este confinamiento que has ido haciendo en casa. Tú ya me has contado a mí a qué dedicas el tiempo, ¿no? Pero un Ujú, poco pues ujú. por si te quieres aquí abrir con la gente Pues y- sinceramente, vale, perdón, se ha cortado. Sinceramente, montaña rusa, absoluta. Ujú,
Lo bueno es que yo soy una persona que pasa mucho tiempo consigo misma y soy muy creativa, entonces no tengo problema en pasarme hasta las 6 de la mañana haciendo música, pero es cierto que el no tener interacción y no vivir situaciones, no tener escapismos, te hace Ujú. crear una narrativa muy distinta cuando creas música, ¿no? Y te hace en los momentos malos estar contigo mismo y eso es algo que tenemos miedo a afrontar. Pero ha habido de todo. Sí que es cierto, yo voy a ser completamente honesta, yo llevo 2 semanas que lloro cada día. Lloro cada vez. Sí, sí, pero no, no es nada malo al final, no te lo tomas como algo malo. Es como, bueno, Ujú. estás digiriendo un montón de emociones que antes no habías hecho por los ritmos de la vida. Y ahora de repente Ujú. te das cuenta, reflexionas y dices, wow, eso es Ujú. algo que está pasando. Es un viaje introspectivo bonito, pero es duro, pero es bonito, es necesario y nos toca hacer eso y reflexionar no solo personalmente, sino también colectivamente, creo yo. Pero Ujú. bueno, eso soy yo, que soy muy de sociedad y de reivindicación, ¿sabes? Yo soy muy de ese palo. Pero sí, lo he llevado así. Mm. A mí me pasa, de hecho yo siempre digo que lo primero que hago cuando aterrizo en Lanzarote es hacer así, porque el Ay, aire me huele distinto. total, Sí, siempre lo digo así. te O entiendo. sea, yo también soy llego a ese punto. A mí incluso digamos que el ambiente me pone en mi sitio o me devuelve, ¿sabes? A veces. Ujú. Sí, sí, Entonces entiendo perfectamente lo que acabas de decir. Quedan 4 minuticos, entonces yo a la gente si quiere preguntar algo que durante esta hora no haya salido o que tiene especial interés, pues es el momento. pregunten. Eh, y si no, pues por mi parte, nada, darte las gracias, que eso ya lo sabes de sobra. A ti, como si durase Y, 2 horas esto, yo estaría encantada, vamos, sigue preguntando. y que espero eso, tía, que nos veamos en Barna y sigamos Claro que charlando. sí. La próxima en persona y compartiendo una cervecita o algo y paliqueando todo lo que tú quieras. Lo que Todo. nos dejen. Lo que nos dejen, exacto. A ver cuándo nos dejan. A ver si la gente quiere hacer preguntas. Venga, más que tenemos nada. ¿Tenemos 3 minutos? Nada, Nada. minutos. Mm, Se van a quedar todos callados ahora. ahora es el momento, siempre pasa, ¿eh? Siempre, siempre pasa. Están todos preguntando ahora, preguntándose qué quieren preguntar, que no haya... O algún colega, mi novia, que está arriba justo escuchándonos, la tengo ahí de comodín para, ay, si se quedan callados, pues Ah, pues lanza nada, algo. díselo, díselo. Parece que está ocupada ella también. Comodín, comodín. Comodín, comodín. O bueno, si tú quieres contarnos algo, pues lo próximo que escuchemos de ti, que esté pendiente de salir, pues, Pues viene una colaboración con una persona. Bueno, estoy trabajando con unos artistas que para mí son referentes de la época dorada del hip hop, relacionado con Jay Dilla, lo dejo ahí. Así que ujú, eso es algo muy positivo. Y que una de las siguientes colaboraciones que tengo a contraste con Marinero es una canción que habla de follar. ujú. Habla de, habla de, habla de sexo y el vibe es totalmente distinto. Sin ser crudo, ¿no? Pero es lo que decía antes, que al final es contraste todo. Mira, Ujú. por ahí, no, están hablando de marineros, que he recibido, eso es lo bonito de marinero, que he recibido mucha Mm. gente diciéndome, guau, murió mi abuelo hace poco, hace un año, y no lo había vivido así, y he conectado mucho con la emoción, así que eso es algo que la gente no sabe lo que me está ayudando. No, y No, que yo me imagino que tristemente en esta pandemia, pues también muchos abuelitos habrán fallecido, ¿no? Entonces, por ni que eso lo digas. parte te lo quise, no quise ser tan directo, pero mi idea de la reflexión y todo eso que te comentaba antes era un poco, si venía un poco también por ahí, por todas No. esas pérdidas ¿no? Como un homenaje no solo por tu abuelo, sino Ujú. que también por todos esos abuelos que a lo mejor tristemente han perdido la vida por esta pandemia, ¿no? Yo creo que es un homenaje a esa generación que no hemos prestado suficiente atención, nuestra Exacto. generación. O sea, Ujú, no hemos escuchado todas sus historias y no hemos ujú. aprendido de ellas. Sobre todo yo creo que es eso, porque cada vez queda menos, es normal. Y los que cogen el relevo somos nosotros. Y, Todo- mm. ¿sabes? Creo que estamos como un poco verdes con el mundo. De hecho, mira, nos queda un minuto y Dale. te quiero comentar una cosa, sin dar apología al lugar donde yo vengo, pero ayer mi madre, muy emocionada, mi madre es ahora mismo cuidadora de una persona con demencia, porque es así la Wow. realidad. Y mi madre me decía muy emocionada que el ayuntamiento había puesto una psicóloga para cuidar a las personas que están cuidando a personas mayores. Y yo Wow. creo que eso es el Eso, ejemplo que debería de seguir todos los total. poderes, ¿no?
Total. Nada, con esto me despido porque me dice que nos quedan 8 segundos. Muchas gracias por participar A ti. y seguiremos hablando. Un